A todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Bueno, hoy quiero hablar un poquito sobre la libertad de expresión y la censura. Algo que está pasando en estos días, es muy común, pero que hace tiempo que en muchos países viene pasando. Vamos a empezar, por supuesto, con Argentina. Ustedes saben que Argentina tiene un montón de problemas, un montón de cosas que quizá no son tan buenas. Pero hoy en día la libertad de expresión existe. En cualquier medio de comunicación uno puede decir las cosas que quiera, puede decir cualquier cosa. Muchas veces se ataca al gobierno, muchas veces se puede vestir de la manera que quiere y no pasa nada. No hay problemas. Dentro de todo, es un país donde la libertad de expresión se respeta bastante. Tenemos Estados Unidos, que por supuesto hay una libertad total de expresión y cada persona, cada ciudadano puede decir lo que quiera, lo que desee, lo que piense realmente, y por eso no es censurado, no es atacado, no es perseguido. Pero vamos al caso de la censura, de los países con censura, con represión, con lugares donde la persona, donde el pueblo no puede manifestarse. Tenemos Venezuela, por ejemplo, tenemos algunos países asiáticos que también no pueden expresarse libremente, no hay libertad de expresión, no hay libertad de vestimenta. Y también tenemos el caso de Cuba. Justamente antes de hacer este video para todos ustedes, he recibido llamadas, mensajes, tanto de gente de Venezuela, amigos, seguidores, que contándome las cosas que les pasan, los problemas que tienen, también de Nicaragua, que tienen problemas gravísimos, donde la verdad que no se puede expresar la gente, donde hay elecciones y sigue estando el mismo presidente porque ponen preso a los opositores. Entonces, claro, siempre va a estar el mismo presidente. Todo ese problema, ustedes saben que Nicaragua ha tenido que separarse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, porque, claro, queda aislado. Todo el mundo está en contra de esa situación. Entonces, es una situación difícil y lamentablemente el pueblo no se puede expresar o no es escuchado. También el caso de Cuba, y les pido por favor que no nos olvidemos de nuestros hermanos cubanos. Yo tengo cantidad de amigos y seguidores de Cuba y todo el tiempo me están pidiendo colaboración, pidiendo apoyo para difundir lo que está pasando. También hace un par de meses estuve hablando de la libertad en Cuba y que no hay libertades y todos sabemos y el mundo entero sabe de que tienen represión y que cuando la gente manifiesta los meten presos y hay desaparecidos. Pero bueno, el mundo sabe, el mundo está consciente de eso, pero tampoco hace mucho. El resto de los países no hacen mucho para liberar a Cuba. Parece que a alguien o a algunos les conviene que Cuba esté oprimida. Ojalá mis amigos, mis hermanos cubanos puedan lograrlo realmente, porque la libertad de expresión, que la gente pueda expresar lo que siente, por supuesto, con respeto. Siempre hablamos del respeto, de no perjudicar al otro, pero el hecho de poder elegir, como siempre hablamos, es tan importante y necesario. Ustedes saben que en países como Venezuela, en países como Cuba, en muchos países los medios de comunicación están solamente a favor del gobierno. No pueden mostrar la realidad, no pueden mostrar el descontento que pueda haber en la calle o distintas opiniones. Y realmente un país democrático debe ser con la libertad de expresión.
Yo me solidarizo realmente con todos los periodistas, los conductores, con todos los programas que han sido atacados, han sido reprimidos, han sido multados por decir lo que el pueblo piensa. La verdad que nosotros, los conductores, los periodistas, somos representantes en cierta manera de la opinión del pueblo. Si quizá tenemos más llegada al resto de la gente que un ser humano de a pie, como se dice vulgarmente, que un ciudadano común. Nosotros tenemos una cámara donde podemos expresar lo que la gente le está pasando, lo que la gente necesita, lo que la gente quiera. Y eso es necesario que siga así en todo el mundo, que no nos corten y que no nos prohíban la libertad de expresión, porque si no es como que las cosas pasan igual, pero el mundo no se entera. Bueno, amigos, esto quería comentarlo porque yo también alguna vez he sido censurada justamente por decir algo. Alguna vez me han dicho, ¿por qué no hablo de modas en lugar de hablar de política? Alguna vez me han bloqueado algún video y entonces uno se asusta y entonces uno dice, bueno, no estoy agraviando a nadie, no estoy atacando a nadie, solamente estoy diciendo opiniones, solamente estoy diciendo formas de pensar, en muchos casos mías, porque realmente soy cuidadosa de cuando tengo que dar una expresión o contestar una pregunta, sean expresiones mías y que no molesten o que no perjudiquen al otro. Pero alguna vez también fui silenciada y es muy feo lo que se siente, que uno no pueda decir lo que siente, lo que le pasa, lo que ve alrededor, es muy feo. Y entonces, bueno, pedimos para que eso se solucione, para que eso cambie, porque el ser humano necesita poder expresarse y necesita poder elegir, ahora y siempre. Bueno, amigos, esto es todo por hoy, los quiero mucho. A mis amigos cubanos, un beso enorme y saben que siempre estoy colaborando con cada uno de ustedes, siempre estoy apoyando cuando la gente tiene problemas. Así que ahí estoy. Lo mismo para Venezuela, que tengo muchísimos amigos venezolanos y espero que se les solucione todo este problema. Los quiero mucho, no me dejen sola. Este besito es para ustedes.